Hola de nuevo, os traigo otro tramo de vía romana que vamos a ver desde el aire. En este caso en concreto es una vía romana que va entre Zaragoza y León, concretamente en el tramo que va desde Tricio, en la actual Rioja, Libia, que es una capital romana que también estaba en La Rioja, Segisamunculum, la pequeña Sasamón, que está en Cerezo de Río Tirón, y Virovesca, la actual Briviesca. Vamos a ver en esta ocasión tramos labrados, destruidos, y también tramos conservados. Por primera vez tramos conservados que se pueden ver muy bien con tomas aéreas. Por ejemplo, tenemos aquí un primer tramo en Villalobar de Rioja, que veis que está completamente destruido, labrado por la concentración parcelaria, que parceló las tierras y puso un camino nuevo justamente al lado, pero el antiguo se cultivó. Veis cómo se nota la huella tremendamente de los áridos. Allá al fondo estaría Tricio, y ahora damos la vuelta completamente para ver este mismo tramo labrado, donde veis a la izquierda del actual camino cómo se ve toda la huella labrada de lo que fue la vía romana. Al fondo, a la izquierda, tendremos Segisamunculum, que ya os he comentado, y a la derecha, aquí muy cerca, estaría Libia, una de las capitales romanas de ese entorno, que conserva el nombre en la actual localidad de Leiva, que está muy cerquita. Bien, veis cómo continúa el camino nuevo al margen de lo que era el antiguo, con lo que el antiguo se ha labrado, y se ven todos los áridos perfectamente en el terreno, como suele ocurrir siempre en estas tomas. Una lástima porque en esta zona de La Rioja se destruyó completamente. Sin embargo, cuando pasemos a la zona de Burgos, vamos a ver cómo vamos a encontrar algún tramo conservado y además promocionado, que luego hablaremos de él, porque podréis encontrar fácilmente estos sitios gracias a la promoción que ya hace unos años se hizo de este tramo. Bueno, ahí veis cómo de nuevo se sale a la izquierda del actual camino el tramo labrado de la vía romana, primero muy pegado al camino, luego ya completamente separado, con una huella exenta, en unas tomas que estamos viendo de pleno invierno, en una época en la que el cereal prácticamente no ha salido, está muy incipiente todavía, pero como toda la huella de los áridos, como ocurre siempre en estas ocasiones, se ve muy bien en las fincas. Allá al fondo hay un pequeño lindero más que camino, que conserva el trazado de lo que fue la antigua vía romana, aunque lógicamente sin conservar de ninguna manera. Pues bien, allí, a la derecha, podemos ver un pueblo que es Leiva precisamente, y ahora nos vamos a desplazar a la zona de Burgos, entre Cerezo de Río Tirón y Briviesca, donde veis ahí el camino perfectamente conservado, entre las fincas que se labran. Veis cómo levanta el terraplén en este vuelo bajo, donde se ve muy bien en algunas zonas cómo levanta una altura importante. Está conservado incluso con la propia gravilla que los romanos dejaron en el terreno, en la capa de rodadura de la vía romana. Estando allí se puede apreciar, evidentemente, no desde el aire. Veis aquí cómo el terraplén se levanta y cómo hoy se rueda solamente por el centro, pero en origen era mucho más ancho. Esto era una carretera magnífica, abandonada hace 2000 años y con mucha suerte que se ha podido conservar y afortunadamente también promocionar. Tanto desde Cerezo de Río Tirón como desde Briviesca tenéis señalización para poder ver estos tramos conservados. Evidentemente hay que desplazarse un poco, hay que andar para verlos, pero no es difícil llegar, está bastante bien señalizado. Bueno, aquí veis un buen tramo conservado de lo que es una vía romana completamente abandonada, sin conservación, parcialmente labrada a un lado y a otro, los taludes eran mucho más extensos, pero está conservada todavía, como podéis ver ahí a la derecha. Está el terraplén con una altura enorme, como esas vaguadas el terraplén levanta para mantener el perfil longitudinal, y como cuando hay una zona de loma alta, pues el terraplén baja porque no necesita mantener el longitudinal para que no haga los mismos, quiebros que está haciendo el terreno, las mismas ondulaciones. Continúa este tramo todavía conservado de este camino romano, que curiosamente en toda la cartografía antigua se llama Camino de los Romanos, y sin embargo la concentración parcelaria ni nadie de los que intervinieron supieron verlo, porque, vuelvo a deciros, es que todavía se estudia en las universidades cómo no son las vías romanas, se estudian completamente deformadas, no se saben identificar, desgraciadamente, y eso es la causa de su destrucción. No hay otra, esa es la verdadera causa de su destrucción. Bien, luego ya continúa, como veis, con un camino nuevo, un camino que hicieron máquinas modernas durante un buen tramo, y sin embargo aquí ya cuando entra en términos de Briviesca, un poquito más adelante,
vuelve, como podéis ver, a estar conservado, perfectamente levantado del suelo, labrado eso sí por los dos lados. Los taludes que formaban el trapecio han sido cortados y labrados por los agricultores, no se conservan y queda estrictamente la plataforma de rodadura, eso sí, con todo el paquete de firme romano todavía ahí. Es una lástima, pero es lo que se conserva. Nadie apreciaba esto, nadie le daba valor, hasta que se pudo identificar y se dijo, esto es una vía romana, es una carretera con una infraestructura muy potente y merece la pena ser conservada. Precisamente ya hace muchos años, pues casi como 20, hicimos un sondeo ahí, en ese punto que ahora vais a ver en una flecha, para identificar cómo era la estructura del firme de esta vía romana, ahí en ese punto. Y el resultado fue magnífico. Aquí veis unas capas de cimentación del firme de piedra de roca dura, de yeso, eso sí, pero muy dura, con sus capas arriba de zahorras naturales de rodaduras, que no están presentes en aquella zona del terreno, están traídas de muy lejos. Esto ya lo identificó un clérigo del siglo XVIII, que en unos escritos dice que siguiendo el camino de los romanos, él se da cuenta que hay cascajo que no está en aquella zona, que está traído necesariamente de muy lejos. Claro, habían sido los romanos los que habían hecho aquella carretera. ¿Veis cómo ya en esta primera sondeo, en esta cata, se ven las dos huellas de rodadas de carros en las partes inferiores, los carros que construían la vía romana, que lo he explicado muchas veces, y que basculaban las capas superiores? Esto sería la interpretación de lo que es la sección tipo de esta vía romana en origen, cuando estaba nueva. Fijaros cómo los taludes han desaparecido porque los han labrado, pero qué pedazo de carretera era en su momento, cómo se podían cruzar dos carros y qué magnitud tenía esta carretera romana, ¿no? Afortunadamente bien conservada, como hemos visto en estas zonas de Burgos, ¿no? Todavía, no por desgracia en La Rioja, en la zona anterior. Bueno, este es el dibujo final y con su interpretación, digamos, técnica de la sección transversal. Esto ha sido todo en esta ocasión y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.